qué gusto tenerlos del otro lado de la pantalla. Espero se encuentren muy bien. Para quienes nos visitan por primera vez, me presento, soy Ariel Arrocha, soy abogado, soy director de la TAMEN USA y de Exportar a USA en Argentina, y soy un poco el anfitrión de estas reuniones que venimos realizando con motivo de lo que ha acontecido en el mundo, lo que es esta pandemia y lo que ha surgido a partir de ese momento. Y por eso hemos editado este ciclo de webinars, invitándolos a conocer temas o temáticas vinculadas a los negocios, en migración, al derecho, a los bancos en Estados Unidos. En esta ocasión, el grupo de la TAMEN USA, que es un professional network, es una red de profesionales interconectados de diferentes disciplinas, abogados, contadores, especialistas en negocios, brokers en franquicias, como es el caso hoy de nuestro panelista. Hemos ido seleccionando una temática de temas y la idea es poder contarles en una charla breve donde cada uno exponga su participación y pueda contar su temática, cómo funcionan el mundo de los negocios y el mundo de la inmigración en este caso. Vamos a hablar de franquicias y vamos a hablar de inmigración. Quiero darle la muy cordial bienvenida a los países o a los participantes de países que nos acompañan. Nosotros tenemos sede central en Miami, pero oficinas en 9 ciudades de Latinoamérica, y hoy nos acompañan gente de México, de Perú, de Costa Rica, de República Dominicana, de Colombia, muchos, de Chile, de Argentina, Uruguay, España y El Salvador. Muchas gracias a todos por estar presentes. Un gusto. Este ya es nuestro webinar número 11 del ciclo. Todos los que quieran ver los webinars anteriores podrán hacerlo en la página de la TAMEN USA en YouTube. Ahí se van compilando los anteriores. Y ha sido una idea de unir dos temáticas sumamente interesantes e importantes. Quizás las más vistas y las que más consultas han requerido. El tema de franquicias en Estados Unidos es un mundo muy particular. José va a poder ilustrarles. Él es José Torres, es licenciado en Administración de Empresas y es el representante de FranNet. FranNet es uno de los grandes operadores de franquicias en Estados Unidos desde el lado del brokerage, desde el lado de la administración de venta de franquicias. Las franquicias es sin duda una industria importantísima, la tercera del país, y para los que somos latinoamericanos y a veces tenemos muy asociadas las franquicias con rubros muy definidos, les voy a contar, y José va a ser muy claro, no es así. Las franquicias es un universo enorme. Casi diría que en Estados Unidos no hay industrias o actividades que no puedan ser franquiciables, así que van a poder entender cómo funciona eso. Pero previo a eso, vamos a charlar sobre inmigración. Vamos a charlar con el abogado de inmigración Morela Salazar-Lager. Morela está en la oficina de Estados Unidos, de Miami, igual que José, y eso nos va a introducir sobre una temática que es cómo funcionan las visas de inversionista de los países que tienen convenio con Estados Unidos para poder coadyuvarlo con los negocios. Previo a eso, Morela nos va a hacer una pequeña introducción que le pedimos muy especialmente sobre cómo es esta situación de pandemia en Estados Unidos, qué es lo que está pasando y cómo ve ella la perspectiva de este COVID-2019 hacia adelante. En esta temática creo que vamos a poder desarrollar una charla amena, donde primero Morela va a ser la expositora, luego vendrá José, y durante el webinar ustedes podrán ir preguntándonos. Abajo tienen un icono para hacer preguntas sobre los temas de su interés. Todos los que sean de carácter general los vamos a volcar a un panel de preguntas y respuestas finalizada la exposición de José. Los que sean de carácter particular los iremos contestando luego por privado. Para todos aquellos que nos quieran consultar vía mail, el mail es info@latamenusa.com, así que sean todos muy, pero muy bienvenidos, y en este momento muy bienvenidos a mis dos compañeros de panel. Buenos días, Morela, buenos días, José. Buenos días, Ariel. Bueno, José, no sé si quieres saludar. No, buenos días a todos. Bueno, quiero darles las gracias primero a todas las personas que se han venido conectando, por darnos la oportunidad un poco de acercarnos a ustedes y explicarles la situación actual con respecto a inmigración. Ariel, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias al equipo de la TAMEN USA por darme nuevamente la oportunidad de llegar a tantos hogares de una sola vez. Muchísimas gracias a vos, Morela, y cuando gustes podés iniciar con tu presentación. Perfecto. Voy a compartir
Perfecto. Okay. José y yo silenciamos micrófonos para que quede toda tu audiencia. Vale, gracias. Bueno, primeramente voy a comenzar a hablar de los acontecimientos pues, que hemos vivido con este COVID-19, que por supuesto todos hemos estado afectados con esto a nivel personal, a nivel de negocio, a nivel individual, ¿no? Pero quiero un poco, mi intención con estas charlas, siempre lo digo, es aliviar un poco las tensiones, aliviar los nervios, y para que entiendan un poco en qué aspectos realmente ha afectado en el proceso de inmigración el COVID-19. Antes de dar inicio, en todo caso, a todas las cosas que yo pienso decir durante el transcurso de esta media hora, quiero que sepan que nada de lo que yo diga aquí es una asesoría legal per se, nada de lo que yo diga aquí es una recomendación legal, es simplemente puntos de vista, tendencias, lo que hemos visto. Todos pueden consultar a su abogado directamente o por supuesto pueden consultarme a mí directamente a través de la TAME NUSA. En fin, una de las primeras cosas que quiero hablar aquí es el famoso decreto presidencial que salió emitido el día 24 de abril pasado. Mucha gente ha sentido muchos nervios porque la palabra decreto presidencial es bastante importante. Ahora bien, la duración de este decreto presidencial es simple y llanamente por 60 días. Era la estipulación pues del tiempo que iba a durar toda esta crisis de la pandemia. Bien, aparte de decir eso, también debo decir que a partir de una vez que culminen esos 60 días, pues este decreto se va a revisitar, como dicen aquí. No se sabe si se va a extender el marco que va a cubrir este decreto presidencial, si hasta ahí va a llegar, si lo van a modificar, cambiar, no sabemos. Pero hasta ahora solamente tiene una duración de 60 días. ¿A quién afecta? Bueno, va a afectar principalmente a todo aquel que esté tratando de gestionar la residencia permanente a través de un consulado. Realmente, señores, esto no es noticia para nadie. El decreto presidencial, como les digo, creo que fue más el susto por la incertidumbre de lo que iba a contener. Pero en cuanto a que afecta a las personas que están solicitando residencias permanentes a nivel consular, no era ninguna sorpresa, porque todos sabemos que los consulados en los distintos países realmente tienen una operación mínima. Solamente están operando para ayudar a los ciudadanos norteamericanos, bien sea para repatriarse o para cualquier servicio local que requieran. De resto, tampoco se estaba gestionando ningún tipo de visa ni ningún tipo de residencia. Así que, repito, no era sorpresa para nadie. ¿Quiénes están exentos? Están exentos todos aquellos que tienen visados vigentes que le permitan ingresar a los Estados Unidos. Todos aquellos que tienen residencia permanente en los Estados Unidos. Todo aquel que esté gestionando esa residencia y que sea personal médico, es decir, médicos, enfermeras, expertos en medicina, ellos también están exentos, pueden lograr su documentación junto, por supuesto, a su grupo familiar. Igualmente están exentos todo aquel personal militar que esté trabajando pues, en el exterior, pueden todos reingresar a los Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Igualmente, han habido otro tipo de cambios temporales dentro de las oficinas locales de los Estados Unidos. Como todos saben, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía aquí en los Estados Unidos, a partir del día 18 de marzo, cerraron las oficinas locales en todas las ciudades a nivel nacional de los Estados Unidos, estoy hablando. Las oficinas centrales del Servicio de Inmigración siguen estando operativas. Todo tipo de visado o de proceso que podamos hacer a través de las oficinas centrales se están llevando a cabo sin ningún tipo de interrupción. Lo que han cerrado son las oficinas locales donde se llevaban a cabo citas rutinarias de
toma de huellas digitales, entrevistas en personas para distintos tipos de procesos, y todo eso, dada la pandemia y por protección y sanidad, tanto de los trabajadores de inmigración como de aquellas personas pues, que estaban buscando sus objetivos migratorios, pues se tomó la decisión de cerrar estas oficinas para no tener ningún tipo de riesgos. Adicionalmente, y aunque estos son términos un poquito más técnicos, cuando uno comienza un proceso ante el Servicio de Inmigración, muchas veces Inmigración nos envía a los abogados solicitudes de evidencias adicionales que requieren para tomar una decisión definitiva en un caso, o nos mandan notificaciones de que tienen intención de denegar un caso por una u otra circunstancia, o que quieren revocar o cancelar algún tipo de visa. Esa documentación que nos llegan a través del Servicio de Inmigración, Inmigración nos da un periodo de tiempo suficiente para que nosotros los abogados podamos analizar el requerimiento y poder contestarles. Ese periodo de tiempo ha sido prolongado durante esta pandemia. Es decir, toda notificación que hayamos recibido de inmigración durante los días 1 de marzo hasta el 1 de mayo, el Servicio de Inmigración prolongó 60 días adicionales para darnos oportunidad de responderle sus requerimientos, ya que entienden que es bastante difícil conseguir evidencias adicionales ni documentación satisfactoria, dado que todo el mundo pues está trabajando desde casa y no tenemos acceso a mayor documentación. Estos son puntos que son importantes que lo sepan, porque si el Servicio de Inmigración, a pesar de ser bastante rígido en sus formas, ha tratado de flexibilizar un poco sus procesos para ayudarnos tanto a los beneficiarios finales, que son quienes persiguen las visas, como a los abogados poder llenar pues, los requerimientos de ley. Otra de las cosas o mecanismos especiales que han implementado el Servicio de Inmigración es mecanismos para prolongar su estadía legal en los Estados Unidos. Les explico un poco. Muchas personas estaban de vacaciones en Estados Unidos o vinieron por alguna visita puntual a familiares o de negocios, y lamentablemente pues los tomó de sorpresa esta pandemia y esta imposibilidad de volver a sus países de origen. Por lo tanto, el Servicio de Inmigración ha implementado mecanismos para prolongar su estadía legal dentro de los Estados Unidos. Hay dos acepciones aquí que es importante entender. Primero, todo aquel que llegó con una visa de turista, que la tienen estampada en su pasaporte, la visa B1 o B2, llegaron con ese estatus. Generalmente, esas personas que llegan con ese estatus, se le da una permanencia de 6 meses para estar en el país. Ahora bien, si por alguna razón esos 6 meses se vencieron durante toda esta crisis, digamos, de la pandemia, es importante que se solicite ante el Servicio de Inmigración una prórroga de su estadía legal aquí, que se puede extender durante 6 meses adicionales. Para ello hay que llenar un formulario especial, hay que documentar que ha sido por la imposibilidad de volver a su país de origen que ustedes están varados en los Estados Unidos. Hago una aclaratoria aquí. Muchas personas no sabían que tenían que hacer esto y definitivamente se les venció su estadía legal aquí. Señores, esto es una recomendación por las cosas que hemos leído y las tendencias que hemos visto de inmigración. Les pido, por favor, que hagan el esfuerzo de notificarle al Servicio de Inmigración que, aunque es tarde, están tratando de hacer una prórroga de su estadía, ya que el Servicio de Inmigración va a apreciar el esfuerzo que ustedes pongan en mantenerse legales aquí y de no sobrepasar la legislación norteamericana. Por lo tanto, vencido o no, intenten hacer este proceso, por favor. Pueden llamarnos a nosotros a través de la TAM y los ayudamos en el proceso, o lo pueden hacer ustedes directamente buscando la información en la página del Servicio de Inmigración.
Igualmente, todos aquellos que estaban en los Estados Unidos bajo el programa de exención de visas, que es el Visa Waiver Program, es decir, todo el que tiene, por ejemplo, pasaporte europeo, llega a los Estados Unidos bajo esta. Una de las grandes diferencias es que esta le permite a usted estar aquí sin ningún estatus porque no tiene visa, pero le permite estar aquí en territorio americano durante un periodo de 90 días, no más. Se ha creado por primera vez un mecanismo para que la persona pueda solicitar, bien sea ante USCIS, que es el Departamento de Inmigración, o CBP, que es el Customs Border and Patrol, puedan pedir lo que llaman Satisfactory Departure. Es decir, que no han podido irse a su país de origen por la imposibilidad de viajar, pero que quieren anunciar que necesitan una prórroga. Estas prórrogas ya han aprobado el gobierno 2 periodos de 30 días cada uno. Les recomiendo, por favor, llamar a esos teléfonos que ven en pantalla, si este es el caso que ustedes están viviendo. Y, repito, si ya se les venció sus 90 días, no importa, igual avisen a las autoridades porque lo van a tomar a bien que ustedes están haciendo el esfuerzo adicional de mantenerse legales en el país. Otra de las notas adicionales con respecto al COVID-19 es que las corporaciones, por ejemplo, registradas aquí en la Florida, tienen que declarar anualmente su intención de continuar funcionando y tienen que pagar una anualidad, que me parece que hoy por hoy son $150. Esto siempre se vence los días 30 de abril de cada año. Este año también, para flexibilizar un poco la situación, se extendió este periodo hasta el día 30 de junio de este año. Así que todavía tienen tiempo, señores, a mantener vigentes sus empresas, sus corporaciones que tienen registradas en la División de Corporaciones de la Florida. Esto igual rige en todos los estados de los Estados Unidos. Lo que no tengo claro es cuáles son los días límites, pero se han extendido en todas partes. Igualmente el IRS, que es el servicio de impuestos en los Estados Unidos, extendió la fecha límite de declaración de impuestos, que históricamente ha sido el día 15 de abril, lo extendieron hasta el 15 de julio de este año. Otra nota importante es hablar del SBA, que es el Small Business Administration. Como muchos de ustedes que ya están en territorio americano saben, el Small Business Administration ha otorgado ayuda a las pequeñas empresas para poder mantenerse en pie, para poder mantener a sus empleados en nómina, y están otorgando una serie de beneficios. Quiero que sepan que aunque ustedes sean extranjeros, pero sus empresas son americanas y tienen empleados aquí, ustedes pueden también gozar de este beneficio. Esto no les va a afectar en su estatus migratorio ni les va a dañar a la hora de que consideren carga pública. Igualmente, esto es aplicable para el beneficio de unemployment. Si usted por alguna razón desafortunadamente se quedó sin trabajo, lo despidieron de su trabajo por esta situación, usted podrá optar por los beneficios de desempleo y eso no se le contará como carga pública a la hora de continuar sus procesos migratorios en este país. Bueno, creo que esos eran puntos que son relevantes, que todos debemos conocer. Los he repetido en distintos webinars. Cualquier duda, nuevamente, estamos a la orden para extendernos un poco más en la aclaración de estos puntos. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del tema que hoy nos trae a esta mesa, ¿verdad? Vamos a hablar un poco hoy acerca de la visa E2. Y con ello voy a hablar de cuál es mi función dentro de mi trabajo diario. Como decimos aquí en la oficina, nosotros primeramente hacemos una especie de radiografía, sin ser médicos, pero una especie de radiografía acerca de la persona que se nos sienta enfrente, que nos está haciendo una consulta puntual. Nosotros tenemos que saber un poco cuál es
la composición familiar, cuál es la premura que tienen de establecerse en Estados Unidos, qué tipo de negocios quieren montar en los Estados Unidos, si ya tienen una idea de negocio. Es decir, una serie de preguntas, no tantas, para uno más o menos poder tener una idea de qué es lo que quiere el cliente que se sienta frente a nosotros. Teniendo esa radiografía ya en mano, nosotros podemos hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo, una planificación migratoria para que en todos los pasos que tomemos de ahora en adelante puedan ser al máximo de beneficio para cada uno de los clientes. Porque, como les digo, cada quien tiene una prioridad distinta, cada quien tiene una necesidad distinta. Por lo tanto, esta planificación es muy importante porque a la larga, de acuerdo a esta planificación inicial que hacemos, nos va a ayudar muchísimo para lograr el objetivo deseado de cada individuo. Muy rápidamente les voy a hablar de cómo es la composición del sistema de inmigración en los Estados Unidos. Realmente se divide en tres grandes bloques, ¿ok? El bloque de las visas de no inmigrante, el bloque de la visa de inmigrante y la ciudadanía norteamericana. El bloque de visas de no inmigrantes son básicamente todas aquellas que todos conocemos y hemos oído en repetidas ocasiones. La visa de turista, que la mayoría de ustedes deben tener en sus pasaportes, visas de estudiantes, de inversionistas, de profesionales, de habilidades extraordinarias. Es decir, hay un abanico enorme, todo un abecedario de visas, cada una con distinciones y características muy puntuales. Ahora, ¿qué tienen todas estas visas de inmigrantes en común? Que todas tienen una duración específica. Es decir, todas van a vencer en un momento determinado. Cada una en distintos momentos, pero todas vencen, son a tiempo determinado. ¿Ok? Luego el otro bloque es lo que llamamos visa de inmigrante. La visa de inmigrante no es otra cosa que la residencia permanente del país. La residencia permanente se le llama comúnmente Green Card. Ya no es Green, pero se quedó con ese nombre históricamente, el Green Card. La residencia permanente es un paso de distancia a ser ciudadano americano. Dependiendo de la forma en que se logró la residencia permanente en este país, usted podrá esperar un periodo ya sea de 3 años o de 5 para lograr la ciudadanía norteamericana si ese fuere su deseo. Esto es opcional. No todo el mundo quiere ser ciudadano americano, pero está la opción abierta para ello. Ahora bien, entendiendo un poco este panorama, yo voy a explicarles a continuación específicamente el visado E. El visado E, como habrán entendido, pertenece al bloque de visas de no inmigrante. Es decir, es una visa que tiene un tiempo determinado de duración. Entre todas las visas del abecedario, para mí siempre he dicho que esta es la visa más cercana o más parecida a la residencia permanente de los Estados Unidos. Es una visa que tiene muchísimos beneficios. Primeramente, empezando porque la otorgan por un periodo de 5 años para empezar. Y aparte de ello, puede ser renovada indefinidamente. 5 años más, 5 años más, 5 años más y así sucesivamente. Ahora bien, el visado E, para poder empezar a hablar de ello, es muy importante que tengan en cuenta que solamente pocas naciones de Latinoamérica, por lo menos, pueden optar por esta visa. ¿Por qué? Porque esta visa está basada en tratados de comercio y navegación que hayan sido prescritos entre los dos países, el país de origen del ciudadano que está tratando de optar por esta visa y los Estados Unidos. Por ejemplo, en Latinoamérica, Argentina es uno de los países que tiene tratados bilaterales con los Estados Unidos. Chile, Colombia y México. Y pare de contar. Lo que pasa es que ciudadanos de otros países latinoamericanos muchas veces gozan del privilegio de tener doble nacionalidad. Por ejemplo, un ciudadano venezolano, como habrán notado mi acento, es mi origen, pueden tener pasaportes españoles, porque había una comunidad muy grande española en Venezuela, o pasaportes italianos.
a través de esos pasaportes pueden lograr un venezolano un visado E. Ahora bien, como verán, aquí hay dos acepciones de la visa E. La visa E1 y la visa E2. Pero primero voy a rezarles un poco cómo dice la ley en cuanto al visado E y cómo puede aplicarse a ello. Ok. La visa E dice que todo ciudadano de un país que tenga tratados bilaterales con los Estados Unidos puede optar por esta visa, siempre y cuando haga una inversión sustancial, y pongo entre paréntesis sustancial porque la ley no determina el monto de la inversión, simplemente que tiene que ser sustancial dependiendo del tipo de negocio que usted pretende emprender en los Estados Unidos. Continúo. Que podamos demostrar de dónde vienen los fondos que usted pretende invertir en los Estados Unidos, es decir, que tiene que ser fondos lícitos, que vengan de medios lícitos, que estén blanqueados, que estén documentados, porque todo eso tenemos que incorporarlo dentro de un expediente de papel, en blanco y negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que documentarlo en un expediente. Por ejemplo, si usted vendió una casa, tengo que tener el documento de venta de la casa y cuánto recibió usted por esa propiedad. Eso es un dinero lícitamente obtenido. O que a lo largo de su vida usted se ha ganado ese dinero porque usted ha sido un emprendedor exitoso en su país de origen. Pues entonces necesito la comprobación de sus impuestos sobre la renta, demostrando que usted ha sido una persona bastante exitosa en sus negocios. Y así pues mucha documentación que en su momento y en su caso particular pues yo le diré cuáles son los que necesitaríamos para incorporarlos en el expediente. Ahora bien, continuando con la ley. Dice que el negocio sea viable, factible y no marginal. ¿Qué quiere decir no marginal? No marginal, la no marginalidad tiene dos acepciones en sí. Una, el gobierno americano quiere cerciorarse de que su negocio sea realmente factible, que sea un negocio que tiene la posibilidad de ser exitoso. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos de América le interesa que a usted le vaya bien aquí con su emprendimiento. Porque a medida que a usted le vaya bien, usted va a ganar dinero y ese dinero usted va a tener que declararlo. Es decir, usted va a pagar impuestos en este país. Uno de los intereses de este país. Y el segundo de la no marginalidad es que no sea simplemente montar este negocio para un beneficio personal y el de su familia. No. Una de las cosas que los Estados Unidos quiere de alguna manera comprobar es que usted tiene una intención de abrir puestos de trabajo para personas nacionales. Es decir, que toda persona nacional tenga la oportunidad de tener un trabajo en su empresa. Para ello, este dossier o este expediente también tiene que contener un plan de negocios. Este plan de negocio no es otra cosa que una proyección a 5 años, tanto del aspecto económico, financiero, de lo que va a dar ese negocio, como del aspecto de empleados, que los puestos de empleo que puede abrir ese negocio. Por eso es que es importante siempre tener eso en mente antes de comenzar a hacer su inversión o de explorar cuál es la mejor vía de llegar a esta inversión en los Estados Unidos. Porque es importante que esos dos rubros podamos documentarlos dentro del expediente. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre la E1 y la E2? Realmente la diferencia primordial entre estas dos cosas es la forma de invertir en los Estados Unidos. La E1, comerciante, como bien lo dice, es a través del comercio entre los dos países. ¿Okay? Si hay un comercio sustancial, es decir, un flujo continuo de bienes, de productos que usted importa, vamos a hablar de Argentina, por ejemplo, usted produce vinos en Argentina, pues que nosotros podamos demostrar que
consecutivamente usted ha importado vinos desde Argentina y los comercializa aquí en Estados Unidos. Es decir, no tenemos que demostrar un monto específico, pero sí una continuidad de ese negocio que usted ha hecho en importar productos argentinos a los Estados Unidos. En cambio, con la E2 no tenemos que importar nada. No es no es el comercio lo que va a fundamentar esta visa. Es la inversión en dinero. Es decir, usted abre una empresa aquí en Estados Unidos, en esa empresa usted deposita su dinero personal y ese dinero personal usted va a invertirlo en su negocio. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de franquicias y le voy a dar la palabra en un ratito a José Torres para que hable de ello. A través de la franquicia, nosotros tenemos que demostrar que ese dinero se utilizó para la compra de esa franquicia y así demostramos la inversión. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tener? Una empresa constituida, ser propietarios al menos del 50% de las acciones de esa empresa y demostrar que su dinero fue depositado en esa compañía y que ese dinero de la cuenta de la compañía se utilizó para comprar la franquicia. Estos son los puntos más relevantes que tenemos en todo expediente que poder comprobar para que el oficial consular se sienta satisfecho porque usted ha cumplido con cada uno de los requerimientos de la ley para solicitar este tipo de visa. Yo voy a estar abierta a preguntas en lo sucesivo, simplemente les dejo aquí mis datos de contacto, pueden tomarle una fotografía a la imagen y le voy a ceder la palabra a mi compañero José Torres para que Mientras pueda... tanto, por supuesto, muchísimas gracias Morela, muchísimas gracias por tu muy clara explicación y por supuesto por esta forma de contarnos qué es lo que está sucediendo en este momento. Tenemos muchas preguntas que vamos a ir respondiendo, pero creo que el tema de la pandemia, la ayuda, los subsidios del Estado y la posición que toma Inmigración respecto de esto ha sido muy esclarecedor. Cuando José culmine con su presentación, vamos a ir haciendo un match de preguntas y respuestas, ¿les parece? Entre los temas. Así que, José, adelante. Perfecto, gracias Ariel. No, por favor, Morel y yo silenciamos micrófonos, así. Adelante, José. Perfecto, muy buenos días a todos desde la ciudad de Miami. Mi nombre es José Torres. Sé que tenemos asistentes de varios países de América Latina, así que bienvenidos a todos. Durante este webinar estaré compartiendo con ustedes lo que está ocurriendo actualmente en el mercado de franquicias y dónde existen las mejores oportunidades de inversión para aquellos que deseen capitalizar en negocios que estén muy bien posicionados para crecer y beneficiarse de este nuevo entorno en que estamos viviendo hoy. También estaré presentando casos de éxito de modelos de franquicia que funcionan y califican para visa de inversionista E2. Un poquito antecedentes de mí. Llevo 20 años de experiencia en la industria de franquicias como asesor y especialista de franquicias. Soy director general de la asesora nacional FranNet para el sur de la Florida, América Latina y el Caribe. Parte de la junta directiva del IFA, que es el gremio mundial que maneja todo lo que tiene que ver los temas de franquicia, y miembro de la Cámara de Comercio Hispana en los Estados Unidos. Nosotros somos asesores, somos consultores, no somos corredores, no vendemos franquicias, sino que tenemos acceso y manejamos un portafolio amplio de cientos y cientos de franquicias en 25 diferentes industrias, en todo tipo de monto de inversión, para poder ayudar a aquellos inversionistas a encontrar, identificar la franquicia más adecuada para ellos. Hablemos un poco de lo que está pasando en Estados Unidos y de dónde parte el país antes que llegara esta pandemia. Estados Unidos en el momento final del 2019, principio del 2020, estaba gozando de uno de los momentos económicos más fuertes en la historia del país. Había una tasa de desempleo récord baja en Estados Unidos, el sector privado estaba con récord de ganancias y el sector bancario estaba en un nivel de capitalización
nunca visto en los Estados Unidos. El mercado inmobiliario estaba en un aumento acelerado y obviamente todo eso contribuía a una tasa de consumo muy alta en Estados Unidos, y Estados Unidos en gran parte depende del consumo, es el motor económico del país acá en Estados Unidos. Llega el COVID-19 y llega la pandemia, y realmente esto es una crisis del virus, es una crisis de salud, no una crisis económica. Obviamente tiene repercusiones económicas muy fuertes para el país, pero una crisis que obviamente empieza y termina con los factores que ustedes ven acá. Un sistema de salud que se ve sobrecargado de repente en Estados Unidos, el comienzo de un distanciamiento social y físico, cierre temporal de los negocios en Estados Unidos y un aumento obviamente en la tasa de desempleo que causa este cierre temporal de los negocios, caída en el consumo significativa y una presión social. Una de las cosas que nosotros en Estados Unidos gozamos de un gran lujo, que no es así para muchos países del mundo, es que contamos con un gobierno que ha reaccionado muy fuerte y muy rápido. Ha reaccionado de una manera que ha sacado un estímulo fiscal y económico en el país nunca antes visto en la historia de Estados Unidos. Sacó una acta que se llama el CARES Act, que inyecta sobre 3 trillones de dólares a la economía. Y repito, son 3 trillones, 3.000 billones de dólares que está inyectando a la economía del país, con varios aspectos. Pago a familias por impacto del COVID, como mencionó la doctora Salazar, préstamos perdonables a pymes y a franquicias también. Estos préstamos son préstamos perdonables que si las empresas utilizan el dinero de la manera que pide el gobierno para continuar empleo, estos préstamos son 100% perdonables. También hay préstamos con 0 interés para las pymes. Hay una reducción significativa de tasa de impuestos y unos créditos contributivos que están diseñados para ayudar a impulsar el desarrollo económico del país y una recuperación rápida. Ya el proceso de reapertura comenzó hace par de semanas. Todos los estados de Estados Unidos, con excepción de 2, ya tienen las primeras fases de la apertura de 3 fases en marcha, y cada estado está gradualmente expandiendo esa apertura. ¿Qué ha hecho la industria de franquicia? La industria de franquicia obviamente ha movido su eje muy rápido y ha innovado para poder adaptar sus modelos al entorno y a la realidad que estamos viviendo hoy, y voy a hablar un poquito más de eso en unos minutos. Uno de los beneficios más grandes que goza las personas que son dueñas de franquicia en Estados Unidos es que han contado con el apoyo de las empresas de franquicias para poder recuperarse y poder reabrir y poder empezar a volver a hacer negocio de una manera bastante fuerte. Obviamente eso ha incluido una reducción de las regalías y en algunos casos una moratoria de las regalías que cobra la franquicia para ayudar a estos emprendedores de franquicias, una renegociación de los alquileres. La franquicia ha tomado la responsabilidad de ayudar a sus franquiciados a renegociar esos alquileres, pedir periodos de gracia de renta, en lo que esos comerciantes y franquiciados empiezan a volver a generar y facturar negocio. Han ayudado a estos comerciantes a renegociar los préstamos bancarios y los han ayudado significativamente con proveedores. Esto es algo que, de nuevo, los pymes o las empresas independientes no han gozado de este apoyo y esta ayuda de empresas grandes como son las franquicias que puedan ayudarlo. Entonces, esto es uno de los beneficios más grandes que goza las personas que se unen a un sistema de franquicia en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Obviamente, esta no es la primera vez que ocurre un fenómeno en Estados Unidos que causa un impacto económico. Las franquicias han vivido y han superado periodos similares, como fue el periodo del .com a principios del 2000, como fue la gran tragedia de los ataques terroristas del 9/11, y más reciente la gran recesión que comenzó en Estados Unidos en 2008 y duró varios años. Obviamente, en el presente estamos viviendo lo que es esta pandemia y el impacto que está teniendo, pero el enfoque de la franquicia va a ser el mismo. El enfoque de la franquicia va a continuar enfocado hacia negocios que llamamos anticrisis,
y voy a hablar un poco de estos negocios en un momento. Negocios orientados a costos operativos bajos, costos de entrada y de inversión relativamente bajos y orientados a lo que es servicio. Y sobre todo servicios necesarios para la población. ¿Qué oportunidad ahora se presenta? Obviamente van a venir una serie de oportunidades. Muchas franquicias están poniendo en venta sus sucursales para levantar capital y seguir apoyando a sus franquiciados. O sea que muchas veces que antes no había oportunidad de comprar sucursales corporativas que la misma franquicia venía manejando, ahora se están poniendo en el mercado y eso crea una oportunidad excelente para personas que quieren entrar ya con un negocio en marcha y andando. Hay mucha mayor disponibilidad de locales y ubicaciones privilegiadas disponibles. Los arrendatarios y los dueños de los locales están bajando sus costos de renta. Ellos prefieren captar y mantener a los inquilinos que perderlos por no haber bajado lo que es el costo de la renta. O sea que los costos de las rentas ahora se van a ver mucho más accesibles de lo que era antes. Hay una empleomanía abundante. Hace unos meses atrás la tasa de desempleo en Estados Unidos estaba en el periodo más bajo, en la tasa más baja en 40 años. Entonces eso dificultaba un poco encontrar una abundancia de empleomanía para los diferentes sectores de negocio y ahora eso ha cambiado y hay una gran abundancia. Hay una facilidad de crédito. Los bancos están muy bien capitalizados y muy hambrientos y dispuestos a ayudar a empresas con créditos comerciales y hay una serie de incentivos también que el gobierno y las pequeñas empresas están accediendo como parte de esto. Y obviamente esto todo hace que una recuperación acelerada viniendo por una demanda que se ha acumulado. Hay una demanda acumulada grandísima en muchísimos sectores que va a empezar a verse ahora en el mercado en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Cuáles eran las franquicias más populares hasta finales de 2019, ante la pandemia? Obviamente pueden ver aquí a nivel de crecimiento lo que son las franquicias de servicios residenciales, tecnología y e-commerce, restaurantes y comida, mantenimiento y limpieza, servicios de negocio, franquicias en el área de salud, deportes, recreación, gimnasio, servicios financieros, educación y retail. Esas eran las franquicias que estaban de alguna manera expandiendo y captando mayores inversionistas hasta el 2019. A partir de marzo, cuando entra la pandemia, pueden ver aquí un poco cómo el orden de interés y de desarrollo de inversión en franquicias ha cambiado un poquito. Pueden ver aquí que franquicias en el área de real estate, educación, obviamente limpieza y mantenimiento, colocación de personal, mascotas, servicios del hogar, han sido franquicias que realmente han captado interés de inversionistas y yo voy a dar ejemplos concretos en unos momentos de cada una de ellas. En cuanto a cuáles son lo que llamamos las zonas en Estados Unidos, los estados y ciudades que están siendo beneficiadas y creciendo más rápido en cuanto a lo que es negocios de franquicias. Pueden ver aquí que el sur de los Estados Unidos, el suroeste de Estados Unidos y sobre todo dos estados muy grandes como el estado de la Florida y el estado de Texas son los estados donde mayor crecimiento de franquicias ha habido y básicamente eso es porque son dos estados que gozan de lo que llamamos un ambiente regulatorio, fiscal y laboral muy amistoso hacia pequeñas empresas y pequeños negocios. Las tasas impositivas de estos dos estados son muy bajas, las leyes laborales son muy a favor de las empresas y lo que es las regulaciones son muy fáciles para hacer negocio y eso hace que estos dos estados, lo que es la Florida y Texas, se hayan beneficiado para lo que es el mundo de franquicias. Entremos un poquito a lo que sería quién está emprendiendo en franquicias en Estados Unidos y utilizando este modelo. Opuesto a muchos países de América Latina, las franquicias o el modelo de franquicias es el modelo preferido de negocio utilizado por pymes, pequeñas y medianas empresas, empresarios de todo tamaño, pequeños, medianos, grandes, y hasta profesionales y ejecutivos que quieren moverse de un nivel de dependencia laboral a autoemplearse y emprender
por su cuenta y no depender de una empresa. Entonces, el 90% de las personas que emprenden en Estados Unidos son se te catalogan de estos tres tipos. No son grandes consorcios, no son grandes empresas como en América Latina, sino son tres diferentes tipos de perfiles. Para aquellos extranjeros que están pensando invertir en Estados Unidos, obviamente el vehículo de franquicia le permite alcanzar varios objetivos. Aquí pueden ver un poco los diversos objetivos que le ofrece una inversión en franquicia a Estados Unidos: deseo de vivir en Estados Unidos para algunas personas, mayor estabilidad de ingresos en moneda dura, en dólares, diversificación de riesgo país y obviamente inversiones que funcionan para visa de inversionista E2, como le ha comentado la doctora Salazar. ¿Qué opciones se le presenta a aquel inversionista que quiere entrar en el mercado americano? Obviamente, ahí están las tres opciones. Puede montar un negocio nuevo, un negocio que quiere traer de su país y que quiere comenzar en Estados Unidos. Puede comprar un negocio independiente, no franquicia, un negocio en marcha de un particular, o puede adquirir una franquicia. Obviamente, cada una de esas opciones está mejor destinada a un perfil en particular. Pero sí lo que les puedo mencionar es que para aquel inversor que nunca ha emprendido en Estados Unidos, que nunca ha hecho negocio acá, que no conoce las leyes o las reglas de juego, que no conoce la dinámica del mercado, que no conoce las leyes laborales, obviamente emprender con un modelo de franquicia le aumenta la posibilidad de éxito y le disminuye la posibilidad de fracaso. Y aquí pueden ver en este cuadro lo que sería la tasa de éxito y la tasa de fracaso de los negocios de franquicia comparado con los negocios independientes. Y sobre todo para aquella persona que necesite anclar su visa de inversión y que su visa de inversión no esté a riesgo, obviamente las franquicias le brindan un nivel de riesgo mucho menor que los negocios independientes. Y obviamente esto no pasa por chance, esto pasa por lo que llamamos llave en mano. La franquicia le ofrece al inversor todo lo que el inversor necesita previo, durante y posterior a el montaje y la operación del negocio para que ese negocio sea exitoso y no fracase. Obviamente hay de todo en Estados Unidos a nivel de número de franquicias. Hay sobre 3.500 franquicias en el mercado americano, sobre 1 millón de establecimientos, 100 conceptos anuales de franquicia en 75 diferentes industrias y abre un negocio de franquicia cada 8 minutos en Estados Unidos. El ingreso promedio de una franquicia en Estados Unidos está entre $80,000 y $125,000 y el 30% supera los $150,000 en Estados Unidos. Pasemos rápidamente a lo que son los mitos de las franquicias. Muchas personas creen que es solo comida rápida y comercio al detalle, porque eso es lo que uno ve cuando sale, ve los letreros de McDonald's, Subway, y cree que la mayoría de franquicias están en esos rubros. Pero realmente hay de todo. Como dijo el doctor Ariel Rocha al principio de la presentación, no hay un negocio que usted pueda imaginarse que no existe una franquicia en Estados Unidos. Aquí pueden ver una lista parcial de todo lo que son las diferentes industrias que usan el modelo de franquicia. Obviamente no necesariamente todos estos negocios son negocios que están creciendo aceleradamente, algunos sí, algunos no. No todas estas industrias gozan de altos márgenes, algunos sí, algunos no, pero esto es para que vean la diversidad de lo que es el mundo de franquicias. Pasemos a lo que llamamos franquicias anticrisis, franquicias que están no solamente sobreviviendo esta pandemia, sino que están beneficiándose de algunas situaciones que estamos viendo. Comencemos con lo que es la industria de salud y lo que le llaman en Estados Unidos Health and Wellness. Aquí pueden ver un ejemplo de 3 franquicias. La primera es un laboratorio, una franquicia que se dedica a hacer pruebas, obviamente de alcohol, drogas, DNA, pero también ha movido su eje y ha empezado a hacer pruebas para lo que es el COVID-19 y lo que es la inmunidad. Y no tengo que decirles la cantidad de negocios que están generando estas empresas ahora. Aquí pueden ver otra franquicia, Right at Home, que se dedica a todo lo que es el cuidado, atención de personas mayores de edad, tanto en hogares, en su hogar, como en facilidades. Estas empresas son agencias que manejan
personal que cuida a personas mayores de edad y sobre todo en este momento han tenido una alza significativa. Pasemos a lo que son servicios profesionales aquí a mano derecha. Pueden ver que hay la franquicia más grande de Estados Unidos, Fast Signs, que se dedica a todo lo que es rotulación. Esta franquicia está vendiendo y facturando más que nunca porque todos los negocios en Estados Unidos, todas las entidades gubernamentales tienen que tener rótulos y señalización dando instrucciones de cómo son los protocolos para protegerse de la infección del COVID-19. También están manufacturando todo lo que son acrílicos para poner en los negocios para dividir lo que es el mostrador del personal de atención y los clientes. Franquicias en el área de tecnología. La franquicia CMIT Solutions se dedica a todo lo que es el tema de adecuar a negocios para el tema digital, para poder seguir haciendo negocio en un mundo digital. Obviamente están teniendo un nivel de facturación y demanda alta. Esta franquicia AdWork, que es una agencia de empleomanía y de empleo y de colocación de empleados tanto temporalmente como permanentemente, por el tema de desempleo que está viendo Estados Unidos, de nuevo se han visto en un alza grandísima. Pasemos a otros tipos de franquicias. Franquicias obviamente de limpieza comercial, de oficinas, no dan abasto ahora mismo todo con los protocolos que ha puesto el gobierno para COVID-19. Estas franquicias están gozando de un aumento significativo. Franquicias de envío, casillero, paquetería y logística están siendo beneficiadas porque mucha gente está recurriendo a estos tipos de envíos. Franquicias en el área de automóviles y automotriz, flotas de vehículos. Franquicias en el área de mascotas siguen creciendo muy rápidamente. Todo lo que son franquicias de servicio al hogar. Las personas se han visto ahora pasando más tiempo que nunca en su hogar y se han dado cuenta que su hogar necesita mejoras y necesita mucho más atención y mantenimiento, desde el tema de lo que es paisajismo y atención de landscaping y césped, limpieza de piletas y piscinas, pintura en el exterior del hogar. Todas estas franquicias se han visto beneficiadas. Y finalmente franquicias en el área de real estate, todo lo que tiene que ver con manejo de propiedad, property management, remodelación, mantenimiento, reparación, adecuación de hogar. Les quiero destacar que todas estas franquicias que les he hablado en este momento no han cerrado y no han cesado de operar desde que salió la pandemia. Se han continuado operando porque han sido catalogadas en Estados Unidos como servicios necesarios y por ende todos estos franquiciados han podido seguir superando este desafío que tenemos de lo que es la pandemia. Pasemos ahora al segundo mito que habla sobre las franquicias son caras. Obviamente hay franquicias caras en Estados Unidos. El ejemplo primordial es un McDonald's. El que quiera comprar un McDonald's en Estados Unidos está haciendo una inversión cerca de $1 millón. Pero pueden ver aquí que hay franquicias para cada bolsillo. Hay franquicias de $50,000 hacia abajo, 50 a 100, 100 a 250, 250 a 500 y por encima de 500. Obviamente el porcentaje que ustedes ven a la derecha es el porcentaje de número de franquicias que están disponibles en esos rangos de inversión. O sea que, como digo, hay una franquicia para cada presupuesto y para cada bolsillo. Obviamente para aquellos que quieran invertir y tener la posibilidad de tener una visa de inversión para hacer negocio en Estados Unidos y poder estar aquí permanente o semipermanentemente, tienen que contar con una inversión por lo menos alrededor de $120,000 para arriba en ese ámbito. El promedio de una franquicia en Estados Unidos oscila alrededor de los $150,000. Hay franquicias que están por debajo de este monto, franquicias que están por encima, pero este es el monto promedio y esto incluye todo, la cuota inicial, los equipos, inventario, capital de trabajo. Esto es lo que llamamos el monto para poner el negocio en marcha y operarlo llave en mano. Mito número 4, se requiere experiencia previa en la industria. Mucha gente piensa que zapatero a su zapato, hay que tener mucha experiencia en un sector para poder adquirir una franquicia en ese sector. Y no es así. Solo el 25% de las personas que adquieren una franquicia tienen algún tipo de experiencia previa en el sector. El 75% no tiene experiencia previa y las franquicias prefieren que el inversor no tenga experiencia previa porque la franquicia ya viene lista con todo lo necesario para operar el negocio. Es decir, la franquicia busca personas que tengan, inversores que tengan aptitud y manejo de negocio
común, como tenemos todos nosotros, habilidad de comunicación, servicio al cliente, o sea, están buscando administradores de negocio, no expertos técnicos. La parte técnica y la parte de la receta que ya está hecha, las franquicias entrenan al inversor y a sus empleados de cómo hacer esto. Y son procesos que ya están comprobados y son procesos que están diseñados para ser replicados sin número de veces. ¿Cómo encontrar la franquicia que uno quiere? Aquí obviamente es la parte clave. No todas las franquicias son para todo el mundo y no todo el mundo son para todas las franquicias. El éxito de un inversor al momento de adquirir un negocio es identificar la franquicia que mejor se adapte a su realidad, que mejor se adapte a sus intereses, su capacidad de inversión y sobre todo lo que ese inversor está dispuesto y quiere hacer. En unos segundos voy también a presentar los diferentes tipos de opciones al momento de invertir. Pero lo más importante es definir la función del dueño. ¿El dueño quiere ser más activo en el negocio o quiere ser un poquito menos activo? Porque hay franquicias que requieren que el dueño sea totalmente activo en el negocio, que actúe como gerente, y hay franquicias que no requieren que el dueño actúe como gerente porque puede el inversor contratar un gerente o contratar un administrador, una operadora que opere el negocio para el inversor. Finalmente, nosotros acompañamos en un proceso integral al inversor donde lo ayudamos a iniciar este proceso con un análisis del perfil del inversor a través de consultas personales y tratamos de armar lo que llamamos un modelo de franquicia ideal para identificar y ayudar a esa persona y orientarlo hacia evaluar aquellos modelos que mejor se adaptan a su realidad y que mayor posibilidad de éxito personal, profesional y económico le pueden brindar al inversor. Y para cerrar el webinar, quisiera compartir con ustedes lo que llamamos casos de éxito. Estos son personas que comenzaron un proceso con nosotros y que se establecieron de una manera legal a través de una visa E2, ya sea permanente o semipermanente en Estados Unidos. Entonces, para aquellos extranjeros que están buscando establecerse en Estados Unidos a través de una inversión que le dé esa visa de inversión E2, hay un par de opciones diferentes. La primera opción sería una inversión activa en un negocio donde esa persona tiene la capacidad, disposición para poder manejarlo él a través de una inversión solo, sin ningún socio. Y estas inversiones, como digo, tienen que ser inversiones mínimas de $120,000. Aquí les doy ejemplos para un inversionista activo con una visa de inversión E2, Argentina, comerciante de 38 años, una inversión de $150,000 en Miami, en una franquicia que se dedica a la reparación de equipos móviles y todo lo que es accesorio y venta de equipos móviles. Esta es la franquicia más grande en Estados Unidos, tiene sobre 500 sucursales y con un rendimiento estimado alrededor de 25% anual después del primer año de operación. Segundo ejemplo, esto es una franquicia líder en Estados Unidos de pintura residencial y comercial. Tiene alrededor de 800 sucursales en Estados Unidos. Inversionista chileno, ejecutivo, 50 años, una inversión de $110,000 en la ciudad de Fort Lauderdale con un rendimiento anual de alrededor de un 22%. Pasemos ahora a un inversionista que quiere hacer una inversión acompañado de un socio para una visa 2, donde ambos socios podrían acceder a una visa de inversión E2, con una inversión mínima de alrededor de $200 a $250,000. Pueden ver aquí la franquicia número 1 en Estados Unidos de lo que es postventa, suministros de vehículos y reparación de vehículos. Inversor argentinos, empresarios de 45 y 44 años, una inversión conjunta de $240,000, cada uno con un aporte de 120 en la ciudad de Orlando, con un rendimiento anual del 22%. Otro empresario, empresarios mexicanos, 42 y 38 años, en una franquicia líder en el tema de rótulos, señalización, imprenta. En Estados Unidos estamos hablando de una inversión alrededor de $112,000 cada uno en el área de letreros imprenta, con un rendimiento anual del 20%. De nuevo, estos son para ejemplos de inversionistas que tienen la disposición
y la capacidad de operar el negocio ellos mismos en Estados Unidos con el soporte y el apoyo de la franquicia. Pasemos ahora a un tipo de inversión que llamamos pasiva. El negocio no es activo, el negocio sigue siendo un negocio activo, pero el rol del inversor va a ser un rol pasivo porque la franquicia, a través de una operadora o una administradora, va a operar el negocio por el inversor. Aquí pueden ver una franquicia barbería Fígaro, una barbería líder en América Latina y entrando muy fuerte en el mercado americano. Un empresario comerciante colombiano, 55 años, con una inversión de $150,000 en Miami y un rendimiento anual del 10 al 12%. Como pueden ver, el rendimiento aquí es la mitad de lo que es el rendimiento de una franquicia activa, porque usted está delegándole 100% de la operatividad a una administradora y una operadora, y eso le libera a usted de no tener que hacer absolutamente nada. Usted tiene un rol pasivo donde recibe reportes trimestrales de la franquicia, pero usted no tiene responsabilidad operativa. Y también esto le da la posibilidad de una visa E2. Y finalmente, otro ejemplo, otra inversión pasiva, un argentino comerciante, 55 años, una inversión de alrededor de $180,000 en Miami, un autolavado en un centro comercial con un rendimiento del 8 a 10% anual. Y hasta ahí termino lo que sería la presentación. Ariel, si quieres te doy la palabra nuevamente. Muchísimas gracias, José. Excelente, súper claro. Gracias. Bueno, ahí estamos nuevamente los tres. La idea es que pudiéramos hacerles algunas preguntas, porque ha habido muchísimas consultas de parte de los oyentes y hay muchas que fui respondiendo en forma directa yo para que pudiesen ver las respuestas, para que eran más simples, pero me reservé las que son más interesantes y sustanciosas para ahora. Siguen llegando. Les pido a todos los que no podamos contestarles, sepan disculpar y nos escriban a info@latamenusa.com y le llevaremos las preguntas a José, a Morela, o las responderemos nosotros directamente. Primer consulta para la doctora Salazar. Morela, nos preguntan respecto del país Ecuador. Una persona que dice, entiendo que Ecuador estaba dentro del tratado con Estados Unidos. ¿Está actualmente vigente y podría operar para mí? Bueno, sí, efectivamente, en una época Ecuador estaba incluido dentro de la lista de países que podían optar por esta visa. Desafortunadamente, en mayo del 2018, el tratado bilateral entre Ecuador y Estados Unidos venció. Por lo tanto, ya no tienen la opción de este tipo de visa. Bien, muchísimas gracias. Otra más, Morela, ya que estamos en el tema de visa E2 y de franquicias. Aquí nos pregunta una persona que está interesada en comprar una franquicia, ¿cuál es el timing, cuál es el momento en que se deben presentar los documentos inmigratorios? Si pueden hacerlo cuando ya estén con los documentos de compra de la franquicia y el alquiler del local firmados, o deben estar 100% operativos para poder presentar su solicitud de visa E2. Interesante esa pregunta. Efectivamente, en principio, nosotros teníamos que tener la documentación de que de que la franquicia efectivamente se había comprado, porque la inversión tiene que ser realizada, no puede ser una promesa a futuro. Es una inversión realizada, tenemos los documentos de la compra de la franquicia, necesitamos un contrato de alquiler donde va a operar ese negocio, todo eso lo necesitamos. Como digo en principio, hace un tiempo atrás, con tener la documentación así, podíamos presentarlo ante el consulado. Sin embargo, hemos visto tendencias de cómo se están comportando los oficiales consulares y desafortunadamente ahora nos están exigiendo que el negocio esté operativo. Es decir, yo intento ser muy conservadora cuando doy una recomendación legal. Me gusta ver un expediente muy bien sustentado y dentro de ser conservadora, prefiero que el negocio esté activo y que de hecho tengamos incorporado aunque sea un empleado. De manera que no haya forma que un oficial consular eche para atrás esa solicitud. Perfecto, súper claro. José, pregunta para ti. Una persona nos consulta sobre las visas, las franquicias que tienen que ver con bienes raíces. Entiendo que está refiriéndose a franquicias de real estate, compra, venta, alquiler de propiedades.
¿alguna franquicia de estas calificaría para una visa E2? Bueno, es de ambos lados, o sea, más para Moreira que para José, me parece, ¿verdad? Bueno, de la parte comercial, Ariel, la mayoría de las franquicias que muchos inversores utilizan para B2 que hemos visto son franquicias que le prestan servicio a la industria de real estate. Franquicias que se dedican a lo que sea, puede ser property management, puede ser franquicias que son negocios que se dedican a la remodelación, reparación, mantenimiento de propiedades, porque son franquicias que van a tener empleados, van a tener un lugar comercial, van a tener una facturación. Y eso, ahora le paso la palabra a Morera porque ella va a necesitar eso para que un expediente esté muy bien sustentado. Correcto. Efectivamente, yo quiero hacer un comentario acerca de esto justamente. Cuando estamos hablando de negocios de esta índole, recuerden también que, por ejemplo, para ser property manager o para ser contratista en este país se requiere una licencia específica. Por lo tanto, un extranjero recién llegado comprando una cosa así se dificulta un poco más porque tenemos que demostrar que tenemos un empleado con esas licencias o que de hecho el negocio te provee de las licencias, si no, no es operativo. Correctísimo. Aquí, Morera, nos pregunta una persona que es una respuesta que ya tenemos acostumbrado a hacer, pero prefiero que la hagas vos. ¿Qué sucede cuando el solicitante es de un país que tiene convenio, obviamente dos, pero su cónyuge, que es derivado, no es del mismo país? Realmente aquí lo que importa y lo que el oficial consular va a observar es que el peticionario sea de un país que tenga estos convenios bilaterales. El cónyuge no importa y de hecho no importa tampoco dónde nazcan los hijos. Están incluidos igual. Perfecto. Quiero hacer Muchísimas una gracias. acotación y Sí, perdóname, Ariel, porque hay otro país que no contabilicé, que es Costa Rica, también tiene Costa Rica. convenio. Lo que pasa es que nunca lo mencionamos porque afortunadamente para los costarricenses no emigran mucho. Es verdad, Sí, es más común que los americanos vayan a pasar tiempo de retiro a Costa efectivamente, Rica. exacto. Bien. Eh, una consulta para José respecto de montos de inversión en cuanto a lo que se refieren a franquicias de servicio. Vos lo explicaste, si diste varios ejemplos, pero lo pregunta vinculado a un tema inmigratorio. Y acá tal vez tiene que ver con cuáles serían los montos mínimos para invertir. Obviamente sabemos la respuesta, pero me gustaría que primero Morelia y después José nos cuente qué negocios ve como montos mínimos en el área servicios específicamente. Okay. Bueno, como More. expliqué en mi exposición, dije que la ley reza que hay que hacer una inversión sustancial. Y lo puse entre comillas porque particularmente la ley no define el monto a invertir. También comenté que por la experiencia que tengo haciendo visas a lo largo de muchos años, he notado la tendencia, porque es importante tomar en cuenta las tendencias de los consulados, que ellos consideran sustancial cualquier inversión sobre los $100,000. Que si hay alguna excepción que con $80,000 lo logramos, sí, en alguna ocasión, pero en general sobre los $100,000 es aceptable. Absolutamente claro y concreto. Morena, ¿cómo funciona la visa E cuando alguien no es del país que tiene tratado, pero sí posee una doble nacionalidad? Es muy común en Latinoamérica que algunos ciudadanos tengan ciudadanía italiana, española o de algún país de la Comunidad Económica Europea que sí tiene tratado. Correcto. ¿Cómo funciona? Bueno, como dije también en mi exposición, por ejemplo, tengo muchos clientes venezolanos que tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad porque sus padres eran españoles o sus abuelos eran españoles de lograr la ciudadanía española. Una vez teniendo el pasaporte español, pueden optar por la visa E2 a través de ese pasaporte, aunque sean venezolanos, pero tienen la ciudadanía española también o italiana o Correcto. de cualquiera de estos países. Absolutamente. José, una consulta para ti vinculada a localización. Nos preguntan si vos tenés alguna perspectiva, alguna idea de cuáles serían las mejores ciudades para buscar una franquicia. Sé que es muy amplio, pero No, yo les diría que cualquier metrópolis grande en Estados Unidos que tenga densidad de población alta y buen poder adquisitivo
serían ciudades atractivas para las franquicias. Si tú coges los top 10 cities en Estados Unidos que tengan por lo menos 2 a 2.5 millones de habitantes y tengan un ingreso per cápita de $80,000, $70,000 para arriba, son ciudades atractivas. En la Florida, por ejemplo, gozamos de 4 ciudades: Miami, Fort Lauderdale, 5 ciudades: Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Tampa y Jacksonville. Todas ellas son de más de 2 millones de personas y todas de ellas cumplen con ese mínimo de poder adquisitivo. Pero hay otras. En Texas está Houston, Dallas, acá en el sur está Atlanta, Georgia, o sea que hay muchas metrópolis de ese tipo. Perfecto, muchísimas gracias. José, aquí nos consultan sobre un tema que es bastante recurrente. ¿Las franquicias exigen a su franquiciado el conocimiento profundo del idioma inglés para poder comprarla? Depende del tipo de franquicia. Las franquicias, por ejemplo, de mostrador, franquicias de comercio al detalle, donde los clientes vienen a la franquicia y tú puedes atender a esos clientes a través de un personal o gerente, piden lo que llaman un dominio básico, donde el inversor, el extranjero, pueda darse a entender y entender, pero no piden un inglés perfecto ni profesional. Aquellas franquicias que son de servicio, donde el inversor, el cliente, el operador va a salir a reunirse con clientela, a atender clientes afuera, como nos decimos nosotros aquí en Estados Unidos, a patear calle, ahí sí le piden un nivel de inglés un poco más apto y tener un dominio un poco más amplio, porque tú como el dueño vas a tener que reunirte con personas y el tipo de negocio es un negocio que requiere un dominio más. Para aquella inversión que es pasiva, con pasiva quiero decir donde tú vas a contratar una administradora, un operador, ahí sí obviamente pues no es necesario el idioma inglés. Bien, clarísimo. Otra consulta es si la franquicia obviamente da capacitación a la persona que va a ser su franquiciado. Y acá el señor nos pregunta si es factible, digamos, que ese curso de capacitación lo dé más de una persona en el marco de una franquicia que se compra, porque entiendo quieren repartirse labores o tiempos de trabajo. Es correcto, la franquicia entrena al inversor o al que compra la franquicia y hasta creo que un máximo de 6 a 7 personas, que podría ser un socio del inversor, puede ser un empleado, un gerente, o sea que, y más adelante si hay necesidad de capacitar posteriormente a otro personal adicional, la franquicia lo hace. Este entrenamiento, Ariel, es un entrenamiento continuo, previo a lo que es la apertura del negocio, durante la apertura del negocio y posterior a la apertura del negocio. Bien, perfecto, clarísimo. Morela, una consulta vinculada a la sociedad dueña de la franquicia. Tú comentaste que hay que tener lo que se llama el poder político y económico de la sociedad, que es el 51%, de una sociedad que va a ser dueña de la franquicia para poder calificar para una visa de inversionista. Acá nos pregunta que si el otro 49% es un ciudadano americano, si tiene alguna incidencia en el trámite que estemos realizando o no. No, realmente no tiene ninguna incidencia, siempre y cuando podamos demostrar que el inversor tiene el 50% como mínimo. Si tiene el 51%, pues mejor, pero el 50% como mínimo es lo que exige la ley que el inversor tenga. Y no tiene ninguna diferencia si su socio es norteamericano o de cualquier otra nacionalidad. Perfecto, perfecto. Yo entiendo por la aclaración de la pregunta que la persona nos consultaba porque dice, claro, si hago una sociedad donde mi socio es norteamericano, ¿cuál es la necesidad de que yo esté pidiendo una visa si él es norteamericano y vive allá? Un poco eso fue lo que me quiso preguntar. Claro. Pero creo que quedó claro. Siempre aclaro que cada visa tiene como esos requerimientos muy particulares de la visa. Y en el caso de la visa E, se basa fundamentalmente en la inversión. No importa lo demás, no importa lo que se tenía en el país de origen, no importa mayor cosa, sino la inversión per se que se haga en ese negocio. Perfecto. Una consulta más para Morela para ir cerrando y después los dejo que ambos puedan saludar a la audiencia y obviamente continuaremos esto a través del mail o a través de los WhatsApp de contactos que ya hemos difundido. Morela, nos consulta una persona que está haciendo actualmente un trámite de inmigración, es decir, tiene presentado una visa de inmigrante. Como eso sabemos que demora un tiempo razonablemente largo, si puede, independientemente de ese trámite y sin que pueda alterar al trámite inmigratorio, solicitar una visa E
Okay. de no inmigrante. Esto requiere de una respuesta un poquito más extensa y además tendría yo que tener un poquito más de elementos para poder acertar, pues específicamente en lo que me están preguntando. Ahora bien, como les expliqué al principio, la ley de inmigración se divide en bloques, las visas de no inmigrante y la de inmigrante. Por supuesto, cuando uno solicita una visa de inmigrante, estás manifestando tu voluntad de emigrar a los Estados Unidos, que quieres obtener una residencia permanente. Eso es contrario a una visa de no inmigrante, ya que las visas de no inmigrante son temporales. Se supone que una vez se venza la visa o el periodo por el cual viniste a estudiar, a invertir o lo que fuera, vas a regresar a tu país de origen. Entonces, cuando se me presenta a mí un caso así en particular, esa planificación de la que yo hablaba es importante porque primero pediría yo la visa de no inmigrante para que te dé un estatus legal inmediato y luego solicito la visa de inmigrante para que se tome el tiempo que sea necesario en que salga la residencia permanente. Ya es el caso particular, bueno, ya solicitaste la visa de inmigrante, tendría que yo saber cuál es el estatus y a través de qué la pediste. Porque muchas veces la gente confunde que si te pidió un familiar y está tramitando, realmente tú no has tramitado nada aún. Tú puedes buscar una visa de no inmigrante. Quien te está pidiendo es tu familiar. Pero si ya entraste en otras etapas de esa solicitud, entonces puedes tener problemas a la hora de solicitar una visa. Pero repito, Ariel, esto es muy específico, tendría que saber más detalles. Clarísimo, nosotros hablamos siempre de esa radiografía que es tan importante, lo mismo que cuando José habla de franquicias y siempre cuento que es un camino crítico. Hay un cuento de un autor argentino muy famoso que es Jorge Luis Borges, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, es decir, uno debe ir tomando decisiones para ir componiendo ese árbol y ese universo que es franquicias e inmigración. Hoy pudimos hacer una recorrida por este mundo apasionante para mí, por lo menos, que es la posibilidad de hacer negocios, tener una renta en dólares y al mismo tiempo la posibilidad de gerenciar ese propio negocio si uno es de uno de los países que tienen convenio con los Estados Unidos de América. Creo que han sido absolutamente elocuentes, tenemos muchos agradecimientos de todas partes. Había varios coterráneos de Morela, gente de Venezuela que no nombré al principio y después les agradecí la participación. Así que a todos los que nos han acompañado hoy, quiero en nombre del equipo de Atame NUSA agradecerles mucho y ahora sí le pido a la doctora Morela que haga el saludo final y luego a José y vamos cerrando este webinar. Bueno, una vez más, gracias a todos por estar presentes, gracias por habernos escuchado. De más está decirles que estamos aquí siempre a su disposición para cualquier consulta adicional. Me pueden contactar directamente a los correos que había puesto en pantalla o a través de la TAM en USA que me harán llegar todas sus consultas. Muchísimas gracias. Gracias, Morela. José. Gracias nuevamente por escucharnos y asistir a este webinar. Estamos a las órdenes. Les quiero dejar con el sentimiento de que Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo y será el país que más rápido se está recuperando en esto. Tengan confianza en eso y en lo que lo podamos ayudar estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, José. Ha sido una jornada maravillosa. Espero que haya sido muy útil para nuestros más de 200 participantes hoy en este webinar. Un saludo desde Estados Unidos, desde Argentina para todos ustedes. Tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto en el próximo ciclo de webinar que estaremos iniciando la semana entrante. Gracias a todos. Gracias, Chao. Morela. Gracias, José. Chao, Ariel. Gracias. Buena jornada y buen fin de semana. Igualmente.